Bien, entonces decíamos justamente que aquí la armadura está conformada por ranuras donde justamente van los devanados de la armadura propiamente dicha, ¿no? O devanados de inducido. Estos devanados pueden haber de dos tipos, la tipo de imbricado y tipo ondulado. La tipo imbricado, como decíamos, pues está caracterizado porque se usa en máquinas de bajo voltaje y alta corriente. En este caso, en los dos extremos de una bobina están conectados a segmentos adyacentes del conmutador. Entonces aquí tenemos nuestro conmutador, donde los extremos de una bobinita está conectada justamente en dos segmentos adyacentes. ¿Ya? Luego pues tenemos nuestro devanado ondulado que se utiliza para, en cambio, máquinas de alto voltaje y baja corriente, lo contrario al anterior. En este caso, los extremos de la bobina se encuentran conectados en segmentos del conmutador que están separados 360 grados eléctricos, ¿sí? Digo 360 grados eléctricos no es lo mecánico, lo que uno pensaría, ¿no? 360 grados como que la bobina se cierra ahí mismo, sino más bien hablamos de 360 grados eléctricos del- de cómo se producirían, ¿no es cierto?, las señales en términos de los polos que existen. Justamente se acuerdan que, por ejemplo, en el caso de la máquina bipolar, decíamos que la señal eléctrica que se produce es, tiene el mismo ángulo eléctrico que el mismo ángulo mecánico. Luego la máquina tetrapolar decíamos que cambiaba, ¿no? Era dos veces la frecuencia de la señal eléctrica era dos veces el ángulo mecánico y así sucesivamente. Entonces, por eso sabemos que físicamente, no estoy hablando en 360 grados físicamente, sino eléctricamente, o sea, respecto a cómo se tendrían con los polos magnéticos, ¿ya? Entonces, lo principal aquí es acordarse de que el devanado imbricado, como les decía, pues se utilizan máquinas de bajo voltaje y alta corriente, y el ondulado para máquinas de alto voltaje y baja corriente, ¿ya? Eso es lo que hay que acordarse. Hay una teoría relacionada justamente a la parte de los devanados. En realidad nosotros no lo visualizamos aquí porque también puede llegar a ser extenso, pero digamos que ustedes en un momento pues se enfocarían a la parte de rebobinaje de motores, de cosas por el estilo. Sí sería bueno pues que profundicen más el conocimiento respecto a cómo están o cómo se devanan las máquinas. Físicamente no es difícil, sino más bien es justamente este tipo de características de los devanados, porque no solamente no es una bobina, sino son varias bobinas que se conectan e incluso se menciona que hay varias capas, o sea, en una misma ranura pueden haber varias bobinas ahí, unas encima de otra. Entonces, digamos, ahí pues se puede, digamos, buscar información respecto a eso, obviamente si es que quieren, en este caso, dedicarse, por ejemplo, al rebobinaje de motores o cosas por el estilo. Hay algunas ecuaciones, digamos, que ayudan para incluso poder obtener ya los parámetros de la máquina, sobre todo respecto a la parte de los voltajes que se generan en caso del generador. En la máquina de corriente continua también hay voltaje inducido, justamente porque se cumplen los tres elementos para que haya inducción electromagnética, y ahí es un voltaje inducido, pero ya lo vamos a mencionar, que se conoce como fuerza contraelectromotriz. Ya, pero todo eso depende, como ya vamos a ver, pues de los devanados, de las bobinas, de los conductores, etcétera, ¿ya? Y también depende, como vamos a ver en el generador, depende de qué tipo de devanado está. Si es ondulado o imbricado, entonces ahí se utiliza justamente en una expresión ese valor. ¿Ya? Bien. A ver, verán, quisiera aquí mostrarles nada más un pequeño video
No les voy a compartir el audio porque más es la parte visual que quiero que lo observen. Digamos ya a nivel de fabricación de motorcitos, al menos estos pequeños se los hace, digamos, de forma automática, como van a ver aquí. Sin embargo, para máquinas grandes se lo hace de forma manual. Máquinas, por ejemplo, para generadores grandes o cosas por el estilo. Pero la idea es que aquí ustedes, por ejemplo, vean cómo se hace el bobinado, en este caso de esta armadura de, yo que sé, de un motorcito. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la armadura y miren, existe una máquina que empieza a devanar cada uno de los, se conocen como polos salientes, ¿sí? Y me parece que este es un motor tipo brushless, pero bueno, ahí la idea es que vean cómo se devana. Algo similar sucede en los motores, en las armaduras de los motores de DC, ¿sí? Que automáticamente se va devanando. Es interesante en realidad, por ejemplo, el campo del rebobinaje de motores. En realidad le veo interesante porque no es algo difícil y, por ejemplo, ahí ustedes podrían, una idea, ¿no? Como trabajo de titulación, hacer alguna máquina justamente para devanar esos motores. Porque, por ejemplo, motores de inducción, motores de características industriales, nosotros, o bueno, se los repara esos motores cuando se queman los devanados. Entonces, en muchos casos esos procesos son manuales porque es fácil, ¿no? O sea, hay manipular, que en el caso de un motor pequeño como el que vieron ustedes ahí en ese video. Entonces, se generan las bobinas externamente, entonces a veces esas personas tienen que estar contando el número de vueltas y tener un carrete ahí del alambre de bobina y obviamente contar las vueltas para generar las bobinas y eso físicamente se ubica ya sea en el estator o en el rotor. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hacer una pequeña máquina donde se pueda justamente automatizar ese proceso, ¿no? O sea, usted le tipea ahí cuántas vueltas quiere y automáticamente, digamos, genera la bobina y ustedes simplemente cogen y ubican en la máquina. Entonces, por ejemplo, esa es una idea que se podría solidificar o consolidar, digamos, como un proyecto de titulación, que no es difícil, ¿no? O sea, simplemente es diseñar, que incluso ya puede haber máquinas de esas características, la idea sería como replicarla y hacer algún tipo de mejora, ¿no? Porque no es cuestión de copiar, sino también hacer algo adicional que pueda servir. Entonces, podría servir eso como un tema de titulación, entonces ahí queda también una idea. Bien, como yo les decía, pues cuando hablamos de motor generador, si hablamos de un motor, pues la energía eléctrica que ingresa eh, es transformada en energía mecánica, ¿no? Lo contrario que pasa en el caso del generador, ingresa energía mecánica, que se conoce como máquina motriz, que es la que impulsa o máquina impulsora, y genera el movimiento y a la salida tiene energía eléctrica, ¿sí? Eso para acordarnos un poco de los efectos. Entonces, en el caso del motor o en el caso del generador, sucede, hablando exactamente en las máquinas de corriente continua, ¿no? Como vemos, hay una armadura donde hay un devanado, ¿ya? En la parte estática de la máquina se produce el campo, ¿sí? Es decir, los polos magnéticos, el campo magnético. Como hay una espira que en ambos casos esa espira se está moviendo, ya en medio de ese campo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a inducirse un voltaje, ¿ya? En el caso del generador se conoce como fuerza electromotriz porque nosotros ese voltaje generado utilizamos para poder mover cargas en algún circuito. Por ejemplo, hablamos de un circuito con lámparas, por ejemplo. Entonces, muevo las cargas para que éstas generen luz en los foquitos, en las lámparas. ¿Ya? Entonces, por eso decimos fuerza electromotriz. En el caso del motor hablamos de fuerza contraelectromotriz porque en el caso del motor yo alimento eléctricamente para tener un movimiento rotacional y una energía mecánica
hacia el exterior. Sin embargo, como igual aquí sucede que la bobina, una bobina de la armadura se está moviendo en el medio del campo magnético, entonces también va a haber inducción. Entonces aquí se conoce como fuerza contraelectromotriz porque se opone a la fuente, al voltaje o a la polaridad de la fuente de alimentación. ¿Sí? Se opone a ese voltaje. Entonces, justamente para diferenciar esas dos terminologías. Antes, bueno, aquí dentro de la clasificación de las máquinas de corriente continua, podríamos aquí generalizar para el caso de motor y generador, porque como digo, es la misma máquina que puede funcionar con motor o generador. Teóricamente, ¿no? Porque en la práctica, o sea, claro, el uno está diseñado por una cosa, el otro, pero, o sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un motor, como yo les dije, le pueden ahí mover el eje, como les había indicado en la clase anterior, y por ejemplo, ahí le conecté el diodo LED, le movía el eje del motor y se prendía el foquito, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo trabajar como generador sin hacer ningún cambio físico. Igual, por ejemplo, tienen ustedes un generador, le alimentan eléctricamente, va a funcionar como un motor. Como digo, o sea, funciona así, pero obviamente cada uno está diseñado para funcionar como motor o como generador. Entonces eso, más que todo, digamos, hay que tener en claro. ¿Ya? Pero de ahí sí se podría. Por ejemplo, un experimento que quiero hacer un generador, puedo utilizar un motor de corriente continua, pero obviamente un motor de corriente continua que justamente me permita obtener una energía eléctrica considerable, porque no es cuestión de coger un motor pequeñito y moverle el eje, no me va a generar mucha energía. Sí, eso es para tener en cuenta. Entonces, de manera general, como les decía, pues en la máquina de corriente continua podemos tener varios tipos. eh, por ejemplo, aquí tenemos la configuración de excitación independiente, la configuración serie, la configuración paralelo o shunt, que se le llama, o en derivación. ¿Sí? Tomarán en cuenta esos términos que voy mencionando porque son lo que ustedes van a encontrar en algunas bibliografías, ¿no? Algunos les dicen configuración en paralelo, otros les dicen de configuración shunt del inglés, otros les dicen configuración en derivación, ¿ya? Entonces, para que consideren. Y también tenemos configuraciones compuestas, es decir, como yo ya les anticipaba, la máquina tiene los dos devanados, tanto serie como el paralelo o shunt, y son conectadas las dos bobinas y en este caso, pues, tenemos las configuraciones compuestas, donde hay ahí también se pueden tener variantes, hay una configuración compuesta larga y corta, como ya lo vamos a mencionar también, ¿sí? ¿Qué más? Ya, dentro de las averías comunes que nosotros podemos toparnos justamente con las máquinas de corriente continua, está que, por ejemplo, pueden dispararse las protecciones por algunas sobrecargas que producen sobrecorrientes. Igual, en las máquinas de corriente continua, sobre todo ya hablando de máquinas grandes, no digamos de los motorcitos pequeñitos que uno puede encontrar en los juguetes, sino ya hablando de sistemas más grandes, ya con características industriales, obviamente deben de tener protecciones los componentes, las máquinas, perdón. Entonces, de lo que ustedes tal vez ya en instalaciones eléctricas, entiendo que ya lo tomaron, o están tomando, ahí se habla de protecciones eléctricas justamente para salvaguardar los diferentes componentes, equipos que se conecten a una instalación contra diferentes condiciones, y no solamente para el tema de los equipos, sino también para los usuarios. Por eso hoy hablamos de diversas protecciones como para sobrevoltajes, sobrecorrientes, cortocircuitos, fugas de corriente, ¿sí? Entre los más comunes. Entonces, siempre ustedes van a toparse con protecciones. En las instalaciones de nuestras casas hay la caja de breaker, ¿no? Donde ahí tenemos que cada breaker alimenta ciertos circuitos de una vivienda. Entonces, cuando hay algún cortocircuito o hay alguna sobrecorriente, salta, ¿sí? Entonces, igual acá en las máquinas pues, sucede lo mismo, pueden producirse sobrecorrientes por sobrecargas
y obviamente se van a disparar. Entonces, siempre ahí es importante que ustedes como técnicos vean si es que hay algún problema con la máquina en sí o simplemente hay algún problema con la instalación o el elemento de protección ya está deteriorado y entonces hay que reemplazarlo. Pero antes de reemplazar no es cuestión de coger y cambiar, sino es cuestión de, como digo, analizar toda esa instalación, todo ese circuito y ver qué alimenta. Entonces ahí yo puedo decir, perfecto, está en este caso, pues, hay este problema, ¿ya? Averías comunes también como escobillas sucias o no hay una presión adecuada, ¿no? Como yo les decía, el contacto de la escobilla con el conmutador tiene que ser adecuado, ni muy presionado ni muy flojo. Entonces, tiene que haber una presión adecuada, ¿ya? Las escobillas también pueden quedar o estar sucias y eso implicaría el incremento de la resistencia eléctrica y incremento del calor generado ahí, ¿ya? Devanados cortocircuitados también cuando ya las máquinas las sobrecargan, las queman, puede seguir funcionando, pero a veces ya hay un olor a quemado, que eso es bastante particular, ¿no? En todas las máquinas que tienen devanados, uno se puede percibir un olor a quemado. Entonces, eso es cuando yo hago circular una corriente mayor a la que soporta el alambre de bobina. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que el aislante es el limitante, como les decía, es el factor más delicado en el devanado. Entonces, cuando hay una sobrecorriente, cuando sobrecargan, el aislante se pierde, o sea, se funde y pueden haber alambres que quedan cortocircuitados, o sea, que están topándose y quedan cortocircuitados. Entonces, eso también es común, ¿no? Entonces, como yo les decía ahí, pues si es una máquina que uno sí puede realizar digamos, el rebobinaje, pues se reemplaza esos devanados. También puede haber un problema del colector de delgas cortocircuitados que justamente tiene que ver con, a veces conforme funciona la máquina, puede que por ahí, por alguna mala presión de la escobilla, haya un desprendimiento de ciertas partes del mismo conmutador, perdón, de la misma escobilla y queda en medio de las delgas. Entonces, ahí están delgas cortocircuitadas. Entonces, ahí también la máquina puede tener un comportamiento también alterado. También a veces cuando se funde algún tipo de bobina por una sobrecorriente, pues igual puede quedarse ahí pequeñas partículas de material conductor justamente entre las delgas, cortocircuitando las mismas, ¿ya? Entonces, eh, eso con respecto a las delgas cortocircuitadas. También sobrecarga, como decía, es lo más común, a veces sobrecarga ya sea el generador o motor, entonces hay que tener cuidado con eso. Sistemas adicionales no funcionan. Hay sistemas que se conectan con las máquinas que también pueden dejar de operar por algún tipo de problema. Cuando hablamos de sistemas adicionales, hablamos de sistemas, por ejemplo, hay sistemas de protección contra máquinas que miden temperatura, que miden voltaje, corriente. Entonces, sobre todo, por ejemplo, hablando en generadores, hay sistemas de control más sofisticados donde hay varios elementos de control, sensores, actuadores. Entonces, puede ser que alguno de estos sistemas pues fallen y obviamente deje de operar por seguridad todo el sistema. Entonces ahí es cuestión de ir revisando, ¿no? Bueno, en la actualidad hay sistemas incluso más sofisticados donde hay equipos que tienen cierta, ¿cómo les digo? Ciertas funcionalidades que dan grandes prestaciones, donde, por ejemplo, tienen una pantalla y ahí les sale directamente la alarma y les dice que se disparó, se desconectó por tal razón. Y ahí es como que ya es más fácil al técnico ir a la parte donde nos indica el computador y pues ahí reparar. Entonces, eso en sistemas más modernos, ¿no? Cojinetes desgastados, eso como yo les dije, todos los elementos tienden con el tiempo a desgastarse, elementos eléctricos y mecánicos. Los mecánicos son más evidentes, ¿no?
Los cojinetes obviamente se desgastan por el continuo uso, ¿no? De las máquinas de sí, máquinas rotatorias. Entonces, obviamente, si yo ya puedo detectar una sobrecorriente, puede ser porque justamente ya hay una mayor pérdida por rotación y que puede deberse justamente a los cojinetes. Sí, por eso también las máquinas rotatorias, como ustedes eh, verán, pues se puede encontrar que justo en las partes rotacionales hay ciertos lubricantes en pastas para poder justamente mejorar el movimiento y disminuir las pérdidas por rotación, ¿no? Otra falla común es las chispas en el colector. Las chispas se producen siempre en el colector. Ustedes, como yo les decía, vean, por ejemplo, una licuadora, como tiene conmutador, ustedes le encienden y van a ver que se prende como unas chispitas ahí en el conmutador. Y es justamente por el funcionamiento en sí de la máquina, ¿ya? Pero bajo ciertas condiciones esas chispas pueden aumentar, tanto en número como en intensidad. Entonces, eso también es un problema común que se puede solucionar dependiendo de la máquina con mejorar justamente el contacto de las escobillas con el conmutador o a su vez la ubicación de las escobillas, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Em, bueno, aquí hay otras averías también. Dice el motor no arranca al conectarlo, el motor funciona muy despacio, si la velocidad del motor es superior a la nominal, producción de chispas en el colector, si el motor se encuentra en marcha y hace ruido, calentamiento anormal del motor. O sea, eso, digamos, son cosas bastante comunes que sucede en las máquinas, ¿no? Y hay que saber, digamos, identificarlas para justamente saber qué hacer. Por ejemplo, aquí es interesante eso que dice que la velocidad del motor es superior a la nominal. Aquí en las máquinas de corriente continua sí se puede llegar a esa situación y ya lo vamos también a analizar, donde la máquina se embala y puede dañarse físicamente, estructuralmente. Entonces, hay que tener cuidado en eso. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Como yo les decía antes de continuar, las máquinas de se caracterizan porque se utilizan en aplicaciones portátiles, es decir, aplicaciones compactas, pequeñas, ¿no? Y les daba varios ejemplos, por ejemplo, en los juguetes, en algunas herramientas portátiles como hay unos taladros que son de baterías, por ejemplo, ya les voy a indicar. Este taladro, por ejemplo, es portátil, entonces funciona a base de baterías y tiene internamente un motor de DC. Ya, entonces acá les indicaba una bomba. Esta es una bomba pequeñita, no una bomba de agua, bomba sumergida y que internamente tiene un motor de corriente continua. Como les decía, en los juguetes, ahí, digamos, hay unos drones pequeñitos también, que son de juguete, también hay motores de corriente continua, ¿sí? Eso, y en su constitución, pues es lo mismo, la misma estructura que nosotros hemos analizado. Sobre todo en tamaños así pequeños, es lo que más existe en la actualidad, y se pueden lograr esos tamaños bien pequeñitos debido justamente a que son de imán permanente. Sí tienen imanes justamente para producir el campo, ¿ya? Es lo que más se utiliza. Ya, con devanado de campo hay muy pocas las máquinas que tal vez se pueden topar, sobre todo máquinas antiguas que tengan bobinado de campo, ¿ya? Justamente les digo que casi es complicado encontrar, casi imposible, porque nosotros queríamos hacer unos módulos didácticos justamente para poder ver algunas características de las máquinas y necesitamos tener bobinado de campo, pero es complicado, no logramos encontrar, digamos así, fácilmente. Eh,
Entonces, como digo, ya están en desuso. Por lo general, las máquinas de corriente continua son de imanes permanentes y pues se utilizan, como digo, en aplicaciones portátiles pequeñas, ¿ya? Y digo portátiles porque si yo quiero mover una máquina de un lugar, por ejemplo, digo del taladro, este destornillador tipo taladro, porque también funciona como taladro. Digo porque hay aplicaciones, bueno, como es una herramienta, hay situaciones donde uno necesita, digamos, ahí esta herramienta y justamente no, tal vez no tengo como es esto, acceso a red DAC, entonces ahí se tienen estos y funcionan bastante bien. Claro que no tienen la misma tal vez potencia que una máquina de AC, un taladro que conectan a la red y funciona, pero sirve, ¿no? Y bueno, aquí también se utiliza bastante como un destornillador, utiliza bastante este equipo. Entonces, en aplicaciones portátiles donde yo no tengo acceso a a la red eléctrica, entonces ahí tengo un problema, porque justamente no tengo red eléctrica, entonces no me sirven los taladros que conecto a la red eléctrica. Entonces ahí necesito equipos portátiles. Como necesito equipos portátiles, igual, desde el punto de vista de la fuente, pues ahí puedo tener únicamente baterías. Ahí ya no concierne en tener em, fuentes de AC portátiles, no, o sea, eso no hay, a menos que ande cargando un generador de AC a la mano, pero es algo complicado. Entonces, por eso digo, lo más fácil son baterías, entonces como estos producen DC, es más fácil utilizar motores DC. De hecho, en un principio, las máquinas se utilizaban en función, en las diferentes aplicaciones se utilizaban en función de la fuente de alimentación que yo dispongo. O sea, yo si tengo AC, entonces utilizo motor AC. Si tengo DC, fuente de C, entonces utilizo motores de C. Eso era lo que, digamos, lo más general que antes se aplicaba, ¿no? Ahora, digamos, sí es bastante una condición híbrida, porque sí puedo utilizar, porque la tecnología me permite, sí puedo utilizar, por ejemplo, motores de AC conectados a la red, como con rectificadores. Y ya tengo DC y puedo conectar el motor. Asimismo, yo puedo conectar un motor de AC a una fuente de C a través de un inversor. Entonces el inversor convierte el ADC en AC y funciona. Y así es como se tienen algunos sistemas en la actualidad. ¿Ya? Entonces, eso. Como les digo, y vuelvo y recalco que las máquinas de DC más van a encontrar, como digo, en aplicaciones pequeñas y sobre todo de tipo portátil, como les indico. ¿Sí? Porque en la actualidad se utilizan más las DC justamente porque hay un problema con las máquinas de DC. Y el problema justamente es el conmutador con las escobillas, porque necesito darle mantenimiento. Como ustedes vieron, hay algunas averías que se producen en ese sistema. Como es un sistema mecánico, electromecánico, y debido a la parte mecánica hay un desgaste, entonces hay que estar cambiando las escobillas, hay pérdidas en las escobillas, o sea, esa es la desventaja, ¿no? Y el mantenimiento, bien. Y los motores de DC son más caros con respecto a uno de AC bajo las mismas especificaciones de potencia. Entonces, esas vienen a ser las desventajas de las máquinas DC, ¿ya? Por lo tanto, las de AC son mucho más baratas, no requieren tanto mantenimiento. Sí, entonces hay ventajas, ¿no? Del uno respecto al otro. Por eso que su uso de las máquinas de AC casi está aumentando. Y digo aumentando porque, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, yo les decía que en los vehículos eléctricos, como no tiene igual ahí una red AC, estaría obligado a ocupar motores de DC. Y bueno, los primeros vehículos utilizan motores de DC. Utilizaron motores de DC. Y digo utilizaron porque actualmente, como digo, con el desarrollo de la tecnología y más en la electrónica de potencia, se tienen dispositivos que manejan grandes cantidades de energía y también sistemas de cómputo, sistemas de procesamiento, microprocesadores de alta capacidad en tamaños reducidos. Entonces ahora es fácil encontrar, por ejemplo, un circuito que convierta la DC en AC a un costo más accesible. Entonces, por eso en los vehículos eléctricos también se están utilizando ese tipo de motores, es decir, motores de AC, justamente porque ya la tecnología lo permite. Y los motores de DC han sido de alguna manera desplazados. Hay, digamos, aplicaciones
puntuales donde tal vez sí se requiere un motor DC, porque también tiene ventajas. Y una de las ventajas es que tienen altos torques en los motores de DC. Entonces, ahí puede haber aplicaciones donde se puedan utilizar motores de DC. Pero de ahí lo más general son en aplicaciones así, de este tipo, ya en máquinas pequeñas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Continuemos entonces. Vamos ahora a analizar justamente la ecuación de la FEM inducida, hablando ya enfocándonos al generador de corriente continua. De acuerdo a lo que habíamos mencionado, o sea, como fundamento el voltaje que se induce en una espiral que está girando en medio de un campo magnético es de tipo sinusoidal, eso acabamos de ver en las clases anteriores, incluso en electricidad. Ahora, justamente aquí como aparece este nuevo elemento que es el famoso conmutador, sucede algo interesante, que ese sirve justamente para rectificar la corriente alterna en continua. Sí, entonces es por eso se conoce que es como un rectificador mecánico. Sí, es un rectificador mecánico. Entonces, como ustedes ya han visto rectificadores, ustedes saben que se obtendría, por ejemplo, de un rectificador de onda completa, aplicada una señal sinusoidal, pues tendríamos justamente esa gráfica que aparece ahí. En el caso del conmutador, sí, es muy parecido, por eso se le he puesto ahí, es muy parecida la señal. Hay una pequeña distorsión justamente por el efecto de las zapatas polares, porque hay un efecto que justamente lo vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Pero digamos, en el caso ideal, pues tendríamos esto. Entonces vamos a justamente a tratar de determinar la ecuación. De lo que nosotros recordamos, el voltaje inducido va a ser igual a eso, de eso es lo que ya habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Sí, es el flujo por polo multiplicado por la velocidad angular por el seno de este argumento, ¿ya? Y si nosotros calculamos perdón, este voltaje representa justamente lo que tenemos aquí. O sea, este es el voltaje generado. Como se rectifica, tenemos esta misma expresión, que es lo mismo, pero recuerden que esto sería justamente el valor absoluto de esto, porque siempre es positivo, ¿sí? O lo definimos a trozos, como ustedes saben, yo que sé aquí de 0 a pi es de esto, ¿ya? Y la función aquí tiene un periodo de pi, no 2pi, porque justamente vemos ahí que una sinusoide completa es 2pi. Como estoy haciendo el rectificación, entonces todas las ondas, todos los semiciclos son positivos, entonces por eso es que el periodo aquí sería pi. Ya. Si nosotros tenemos el valor máximo de esta señal, justamente es esto, ¿no? La amplitud de esta sinusoide. ¿Ya? Y aquí lo vamos a dejar expresado en términos del número de polos. ¿Se acuerdan justamente lo que habíamos visto la vez anterior? Estamos dejando expresado el omega en términos de omega m y el número de polos. Esa es la que habíamos expresado anteriormente. Y luego, pues aquí dejamos expresado en términos de la velocidad de la máquina. Generalmente cuando tengo esta m es la velocidad real, o sea, lo que es la velocidad del eje del motor o del eje del generador. Entonces, particularmente esa velocidad se expresa en RPM, que justamente la nomenclatura se utiliza el N mayúscula, sub M para la velocidad del motor en RPM. Entonces aquí hacemos simplemente una conversión, para eso justamente aparece el 2pi y abajo 120. ¿Sí? Bien, por lo tanto, nosotros aquí pues tenemos el voltaje
Si ustedes calculan el valor medio de esta función, van a llegar a esto, ¿no? Partiendo de la de aquí, antes del 120. Partiendo de la de aquí, que es P sobre 2, phi, el flujo por polo por la velocidad angular del motor. Si ustedes, digamos, calculan el valor medio de esta función, pues van a llegar a esto que está aquí. Este sería el valor medio del voltaje generado por esta máquina. ¿Y por qué calculo el valor medio? Porque tiene valor medio esta forma de onda, y porque estamos hablando de máquinas de DC. Acordamos de que el valor medio justamente representa el valor de DC de una silla. ¿Sí? Ya. Este sería si es que yo tengo, digamos, una sola espira que está girando. Entonces el voltaje, como ustedes ven, depende de, aquí se puede ver también claramente de algunos aspectos. Depende de la velocidad de la máquina, depende del flujo por polo y depende también del número de polos, ¿ya? A mayor número de polos, mayor voltaje inducido, ¿sí? Entonces, eso tendríamos hasta aquí. Espérenme un momento. Ya, antes de esto aquí nos faltan unas expresiones. Bien, entonces eso les voy a complementar justamente en hojita. Vamos ya a considerar una máquina con características ya, digamos, reales, que una máquina no necesariamente tiene, espérenme un segundo, no solo tiene una espira, sino tiene varias espiras y vamos a ir definiendo algunas cosas. Vamos a definir primero N sub C. Ahí pueden escribir, por favor. N sub C es el número de vueltas por bobina, ¿ya? O el número de espiras que tiene cada bobina. C es el número total de bobinas. Y A es el número de trayectorias paralelas. N sub A es el número total de vueltas por trayectoria paralela. El número total de vueltas por trayectoria paralela. Ya, entonces justamente tengo esta expresión. N sub A es igual a C sobre A, N sub C. Entonces NA es como les dije, el número total de vueltas por trayectoria paralela. Ya, entonces es igual al número total de bobinas que multiplica el número de vueltas por bobina y dividido para el número de trayectorias paralelas, ¿sí? Entonces, este factor A justamente depende del devanado de la armadura. En el caso del devanado ondulado, ese A es igual a 2. Y para el devanado imbricado, A es igual al número de polas. ¿Ya? Eso para complementar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien.
Vamos ahora a definir justamente el ya, como yo les dije, esta viene a ser el número de espiras que están que el número de espiras que están en una trayectoria paralela, ¿no? Sí. Las bobinas están conectadas físicamente en serie y en paralelo. ¿Con qué finalidad cree que se conecten en serie? Alguien que me responda. ¿Con qué finalidad conectaría bobinas en serie? Perdón, espiras en serie. ¿Alguien? Señor Farinango. Para mayor voltaje. Exactamente, ¿no? Porque como en cada espira se induce un voltaje, si yo conecto en serie voltajes es justamente para tener un mayor voltaje. Y en paralelo, ¿para qué sería? Pues es bastante intuitivo, para obtener mayor corriente, ¿ya? Entonces, por eso digo que en una máquina las bobinas, hay bobinas, espiras que están conectadas en serie en paralelo, ¿sí? Bien, entonces, por eso justo aquí están esta, estos parámetros justamente para poder, mediante esta expresión, determinar cuántas bobinas, perdón, cuántas espiras están conectadas en una trayectoria paralela, o sea, cuántas bobinas a la final están conectadas en serie dentro de una trayectoria en paralelo, ¿ya? Y obviamente este factor me afectaría justamente a, al voltaje, ¿no? Entonces, cuando yo tengo entre las dos escobillas conectadas varias bobinas en serie, como yo les decía, y tengo varias bobinas en serie, bueno, bobinas de espiras, ¿no? Y yo les decía que aquí pueden haber varias trayectorias paralelas. Entonces aquí lo que estamos determinando con esa expresión es justamente esto. Por ejemplo, ¿cuántas espíritas están en una trayectoria en paralelo? Y eso sería el voltaje que yo tengo ahí. Por lo tanto, el voltaje inducido, en este caso, el voltaje de la armadura lo vamos a denotar como E sub A. E sub A es el voltaje de la armadura, el voltaje inducido en la armadura, ¿sí? O sea, ya prácticamente en los terminales de las escobillas. Como habíamos visto, el valor medio es igual al número de polos. LC es justamente lo que es el valor medio de esa señal que yo obtendría, pero yo acá ya le pongo E sub A porque ya estoy considerando la armadura lo que está compuesta por bobinas con varias espiras serie paralelo, ¿ya? Entonces es el número de polos pi, flujo por polo y omega m, ¿ya? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Tengo P sobre pi por el flujo por polo por omega m, ¿ya? Aquí lo que me falta incluir justamente, como les dije, ese voltaje era cuando solo tengo una espira. Como ya tengo varias bobinas, etcétera, entonces aquí es por Na, ¿ya? Por Na, ¿ya? Y ya saben que es lo que es Na, ¿no? Entonces aquí sería número de polos por C por NC sobre pi que multiplica. Sí, esto es flujo por polo omega C. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos eso. También, digamos, se puede considerar un siguiente término que le voy a denotar con Z. Z es el número total de conductores en las ranuras de la armadura.
Número total de conductores en las herraduras de la armadura. Ya. Como habíamos dicho que C viene a ser el número de bobinas y N es el número de espiras por el número de espiras por bobina, entonces voy a calcular el número total de espiras, ¿no? Que vendría a ser C por NC. Como la definición de Z, pues aquí ya tendría el número total de espiras. Como una espira tiene dos conductores, ¿sí? Porque como ya hemos dicho, este digamos es una espira, ¿ya? Entonces tiene dos conductores, porque recuerden que justamente la fema inducida aparece en estos de aquí. No acá porque esto se mueve, como habíamos dicho, en paralelo con respecto a las líneas de campo. Entonces no hay generación aquí, sino solo hay en estas dos líneas paralelas. Entonces por eso aquí es por 2 y aquí tengo esta expresión. La idea justamente es un poco simplificar la expresión de arriba y me quedaría reemplazando esto arriba, me quedaría que LA es igual a PZ sobre 2πA que multiplica el flujo por polo omega. ¿Ya? Este parámetro, perdón, esto de aquí corresponde a lo que se conoce como K. K sub A es la constante de la máquina, ¿sí? Y K en este caso sería PZ sobre 2πA. Por lo tanto, esto me llega a concluir de que el voltaje generado es igual a la constante de la máquina, flujo por polo y la velocidad del eje de la máquina, ¿sí? Esa es la expresión del voltaje generado en la máquina de corriente continua. Entonces, ese K sub A justamente es la constante de la máquina y es PZ2 sobre pi A, ¿sí? Y obviamente esta K sub A depende de los parámetros o de cómo está construida la máquina, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Esta ecuación la vamos a estar utilizando siempre. Y bueno, de la mano puede ser, a veces puede ser que nos den de dato el K sub A, entonces acordarnos también de qué es K sub A, ¿ya? Pero esta es la expresión que vamos a utilizar tanto aquí en generador como también en motor, porque en motor es la misma máquina, entonces depende de los mismos parámetros, entonces por eso les digo que esa expresión la vamos a utilizar muy frecuentemente. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿y hay algún valor típico para Kasuba? Un valor típico no, porque como digo, depende de la máquina. Tengo una máquina pequeña, máquina grande, máquina mediana, entonces cada una tendrá su constante correspondiente. Entonces no puedo generalizar de alguna manera, pues un valor. O sea, eso es una constante de la máquina. Ay, ya, Inge, gracias. Ajá. Ahora, eh, ¿cómo podrían calcular ustedes o cómo podrían determinar experimentalmente ese caso va? ¿A quién se le ocurre alguna idea? ¿A quién se le ocurre? Digamos que les doy una máquina de C y no tengo datos, les digo, a ver, determinen o necesitamos justamente la constante K. ¿Cómo la determinamos? Ya, antes bueno, si no tienen una idea, vamos a tratar de más adelante, pues, generalizar eso. Bueno, hay una teoría de conmutación que sí me gustaría que lo consulten, que, que
Que amplíen más. Bueno, como ustedes, como les había mencionado, de hecho, el conmutador está conformada por varias delgas o pedacitos de material conductor. Entonces, yo les decía, por ejemplo, que hay ciertos instantes de tiempo que se producen chispas porque hay cortocircuitos que justamente se producen por esta teoría. Entonces, por esa razón, pues es importante que ustedes puedan investigar un poco más. Pero, ¿qué es lo que sucede en general? Miren que ahí me dice, por ejemplo, que el estator está con, bueno, aquí tenemos el estator con los polos magnéticos, aquí tenemos el rotor, la armadura, tenemos el colector, bueno, aquí estamos considerando un colector de 2 delgas y tengo las escobillas, ¿ya? Entonces, justamente conforme están, en este caso, el eje del rotor está girando, em, como dice ahí, las escobillas están conectadas a los extremos del inducido, de la armadura, para inducir el voltaje en un sentido. Cuando se produce la conmutación, se cortocircuitan los extremos de la bobina y luego se invierte el sentido de la corriente. Entonces, justamente cuando la escobilla pasa de una delga a otra, ahí entran bobinas en cortocircuito, porque recuerden que entre las delgas están conectadas dependiendo de los devanados están conectadas bobinas. Entonces, si ustedes recuerdan, pues, si yo uno los dos terminales, pues la bobina tiene una energía almacenada, entonces ahí se produce un cortocircuito. Entonces, por eso es que aparecen las chispas, ¿ya? Y obviamente de ahí se invierte, como dice ahí, el sentido de la corriente. Entonces, debido a esa razón, pues, se produce justamente esta teoría de conmutación. A ver, entonces, espérame un momento. Entonces van a consultar un poco más de eso para que vayan viendo qué sucede también. Ya. Entonces, verán, aquí también de una vez quiero mencionar algo interesante, que es la zona neutra. La zona neutra de la máquina es es un eje donde prácticamente, digamos, el voltaje que se induce es mínimo. Entonces, por eso es que las escobillas o el eje de las escobillas se ubican o se tratan de ponerse justamente en la línea neutra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las chispas sean en menor proporción y en menor intensidad. Porque como hay menos voltaje, entonces obviamente ahí el cortocircuito es más pequeño, ¿sí? Entonces, idealmente, claro, no debería de haber las chispas casi en su totalidad, no deberían de haber, justamente si yo pongo las escobillas en esa zona neutra. Si yo le muevo a este eje, esta línea que le voy a dibujar aquí, o sea, le muevo esa línea, yo que sé, ahora le pongo acá. Miren que ahí se puede intuir de que hay mayor voltaje inducido en las bobinas que van a estar conectadas ahí, porque ahí están las líneas de flujo magnético, entonces va a haber mayor inducción. Entonces, si yo pongo ahí, voy a ver que se produce más cantidad de chispas con mayor intensidad. Entonces, por eso la ubicación correcta de las escobillas es en un punto, en un eje, en una línea donde porque las dos escobillas siempre están alineadas, ¿no?
Entonces, como que aquí en el centro de la armadura le fijo a esta línea y simplemente le hago rotar. Entonces ahí ubico las escobillas. Entonces, las escobillas se ubican justo en la línea donde se produce menos chispas, que en este caso coincide con la línea neutra. La línea neutra es perpendicular justamente a la línea de los ejes de estos dos polos magnéticos, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta línea neutra. Yep. Entonces, quiero que ahí consulten un poco adicional respecto a ese tema. Denme un minuto para de una vez subirles antes que me olvide. En la unidad 3. Ya les activé la unidad 3. Ahí les voy a subir las diapositivas también. Para que puedan revisar. Ya. Tenemos consulta. Ya. Listo, ya está la consulta 5. En el aula virtual. Listo, entonces ya tenemos ahí para que puedan ampliar un poco más esto. Bien, ahí está también indicado qué es lo que sucede. Tenemos que 1 y 2 representa una espira que está ahí tocando los conmutadores, que están conectados a los conmutadores y está en esa posición y hay un voltaje justamente aplicado a esa bobina. Bueno, aquí estamos hablando del motor, pero el efecto es lo mismo generado. Y luego justamente miren lo que sucede, que al momento de estar en la sección B, vemos que los conmutadores, perdón, las escobillas están haciendo un cortocircuito a la bobina, de lo que les decía. Entonces, la idea es que justamente ese voltaje sea mínimo para que el cortocircuito sea mínimo. Y de ahí, obviamente, pues, se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos entonces a ver ya el torque desarrollado y la potencia desarrollada por la máquina.
vamos viendo eso. Es importante siempre nosotros analizar la potencia de una máquina eléctrica, puesto que ahí yo puedo conocer cuál es la eficiencia del mismo, cuánto estoy perdiendo en energía, ¿no? Entonces, aquí nos dice, si la armadura de un generador de corriente continua suministra una corriente constante a una carga externa, la potencia desarrollada por la máquina va a ser igual a, a lo que tenemos ahí. Esa es la potencia que desarrolla la máquina como tal. Noten que ahí está EA por IA, donde EA es el voltaje inducido. Algo que también quiero mencionar ahí de una vez, porque de aquí ya viene, esto, pues, ya, aquí viene, ya, perfecto. Entonces vamos aquí a aclarar algo, verán. Nosotros hemos estado hablando del devanado de campo, devanado de armadura. Entonces, hay dos partes fundamentales en las máquinas de corriente continua. Una es el campo, que eso hace referencia, como les digo, al estator, donde está el devanado de campo. ¿Ya? Y el otro es la armadura, donde está, ya saben, el devanado de armadura. Entonces, el campo se lo identifica como simbólicamente como una bobina. Aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿verdad? En algunos textos simplemente lo ponen así y aquí lo ponen NF. NF es el número de espiras del devanado de campo, ¿ya? Bueno, es la terminología que utilizan del inglés es de field, que es campo, y aquí suelen dar un valor de RF, ¿ya? Ese es el valor de la resistencia del devanado de campo. Puede ser que en algún lugar encuentren el F, la inductancia del campo. Nosotros, así como en electricidad les decía, nosotros estudiamos en estado permanente o estado estable. Nosotros en una de las prácticas anteriores justamente veíamos que en la simulación, cuando conectábamos, por ejemplo, un circuito RL, una fuente DC, aparecía un transitorio y el estado permanente, ¿ya? El transitorio tiene que ver con la dinámica del sistema y justamente debido a los elementos reactivos que hay, capacitores o inductores. En el estado permanente ya es cuando ya se estabiliza justamente el comportamiento del sistema, ¿sí? En DC es fácil de entender esto porque en DC, nosotros al menos cuando en electricidad trabajamos en DC, siempre consideramos que los valores son constantes, ¿ya? Porque no consideramos el transitorio, es decir, cuando yo conecto el circuito, ¿no? Sino ya considero cuando ya se estabilizó todo. Entonces ahí en DC todos los elementos inductivos capacitivos no se los toma en consideración en estado permanente, debido justamente a que la bobina se comporta como corto y el capacitor como circuito abierto. Entonces es un circuito de DC, ¿ya? Aquí nosotros igual nos vamos a enfocar en estado permanente. Por esa razón, el factor de LL no lo vamos a utilizar, ¿ya? Simplemente nos vamos a fijar en NF y RF, ¿ya? Cuando se estudia lo que se conoce como la dinámica de máquinas, ahí se considera esto. Pero bueno, esa es otra historia, otro campo que no nos vamos a meter mucho a eso. Aquí simplemente vamos a considerar la resistencia y el número de espiras, que a veces necesitamos, ¿ya? Hay otros textos que en cambio lo ponen así. Aquí ponen una resistencia. Esta resistencia que me da de dato, aquí de manera aquí implícita, perdón, explícita y acá ya de manera gráfica, esta resistencia representa la resistencia interna de la bobina. Recuerden que todas las bobinas tienen una resistencia interna, ya por el cable del cual está hecho. Y perdón, aquí sería NF, ¿ya? Entonces, en algunos textos de esa resistencia lo ponen así gráficamente y en otros no, simplemente aquí les ponen una bobina, pero la idea es que esto representa una bobina, el campo de la máquina, ¿sí? Y siempre tiene dos terminales, ¿ya? Eso es más que claro. Físicamente es como tener ahí la máquina, tengo dos cables salidos y ese es mi campo. Perfecto, ya yo puedo conectar
dependiendo de lo que me permita. ¿Sí? La armadura como es una bobina también que está ubicada justamente en una parte rotatoria, generalmente se lo representa así. Y aquí, ya. Aquí, pese a que es una bobina, aquí sí directamente lo representa como una resistencia. Y aquí se les llama RA, que es la resistencia de armadura. ¿Sí? Puede ser que en otros textos la pongan también como bobina y pongan así mismo RA, NF y L, perdón, NA y LA. ¿Sí? Entonces el LA, si es que hay inductancias, justamente si es que se va a analizar tanto el estado transitorio como el estado permanente, pero nosotros vamos a considerar esto, ¿ya? Y aquí se pone LA. Este es LA, este es el voltaje inducido, ¿ya? Que ya vimos cómo se calcula. Entonces, aquí tengo, miren, el circuito de armadura, o sea, el diagrama circuital del circuito de armadura y el diagrama circuital del circuito de campo. Y de ahí, para los diferentes tipos de máquinas, simplemente es unir esto con esto, dependiendo del tipo de máquina, ¿sí? Entonces, como ven, o sea, es un circuito bastante simple que vamos a ver. Sin embargo, no sé por qué, pero se les hace difícil. Pese a que en electricidad ustedes trabajaban con circuitos mucho más complejos. Pero bueno. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Aquí estamos viendo de manera circuital, ¿no? El diagrama circuito equivalente de una máquina de C, de las dos partes de la máquina de C. Ya vamos a unirlas, ¿ya? Entonces, justamente les mencionaba esto porque en el caso del generador, bueno, aquí también suelen ponerle así como un palito y esto diciendo que gira a cierta velocidad, porque aquí yo externamente estoy moviendo esto, ¿no? O sea, con una turbina, con unas aspas, con acoplado aquí un eje de combustión, pero aquí la cosa es que yo le transmito el movimiento para que se genere energía eléctrica, ¿ya? Entonces, el voltaje generado es este. Aquí pasa exactamente lo que yo siempre en electricidad también les decía esto. Tengo aquí una batería, tengo su resistencia interna. Acá esto, lo que está dentro del cuadro, es lo que está dentro de la batería. Yo solo tengo acceso a estos dos terminales, ¿ya? Aquí está el modelo de la batería, ahí están los dos terminales. Entonces yo les decía, ¿qué pasa si yo conecto aquí un foco? En circuito abierto, si yo cojo aquí, mido un voltaje, en circuito abierto, o sea, cuando esto está abierto, no está conectado al foco, el voltaje que mide aquí es la FEM, recordándonos que la FEM es el máximo voltaje que genera esta batería. Entonces yo aquí, si este es 9 voltios, entonces aquí mido 9 voltios. Pero cuando yo cierro el circuito, como hay una corriente que circula, el voltaje que yo aquí mido es menor al de acá. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión en esta resistencia. Entonces, en el generador pasa exactamente lo mismo, porque al final es como tener el mismo esquema. Tengo, miren, donde se produce justamente la FEM, el EAP, y la resistencia del cable, del devanado del armador. ¿Ya? Entonces, hay una caída de tensión aquí. Si yo mido aquí, conecto algo, así como acá, si conecto aquí un poquito, el voltaje aquí entre estos terminales va a ser diferente al generado, por la caída de tensión que hay en área. Entonces, eso ya les anticipo que es lo que vamos a considerar también, ¿ya? Entonces, la potencia que desarrolla la máquina en sí, si es que ya aquí conecto yo algo, aquí va a circular una corriente. Entonces, la potencia que desarrolla aquí justamente es voltaje por corriente, porque estamos en DC. ¿Ya? Entonces, la única expresión de potencia, voltaje por corriente. Por eso es que la expresión que justo les dan esa lámina es EA por IA. ¿Sí? Es la potencia que desarrolla la máquina. O la potencia electromagnética que también suelen llamar. ¿Sí?
que es la que se desarrolla en la máquina en sí. Ya, claro, luego tengo pérdidas y claro, después es la potencia de salida. O sea, la potencia de salida siempre es menor a la desarrollada por el hecho de las pérdidas. Eso también para que se vayan asimilando. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahí tenemos del por qué se conoce como potencia desarrollada. Es la que desarrollan, sí, que la que se desarrolla en la armadura como tal, ¿ya? Que no es la misma que sale de ya por digamos, por los cables del generador. No es la misma la que sale por las pérdidas que tiene, pérdidas de carácter eléctrico. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Bueno, ahí LA reemplazando el flujo por polo y omega M, que es la ecuación de A, está reemplazado. Obviamente, la máquina impulsora debería de suministrar justamente pues la potencia similar a esta, ¿no? Una potencia, digamos, equivalente a esta potencia desarrollada, para que obviamente pues genere, ¿no? Sí. ¿Qué más? Ya, vamos a mencionar algo del torque desarrollado. Cuando hablamos, ¿qué entienden ustedes por torque primero? Como una fuerza de rotación. Es una fuerza radial, sí. Exactamente, es una fuerza, ¿no? Es una fuerza, así como nosotros hablamos bueno, en sistemas físicos hablamos de fuerzas lineales, pero cuando hablamos de movimientos rotacionales hablamos de torque, ¿sí? O par, ¿ya? Entonces, el par aquí mencionamos porque justamente hay un eje que está rotando. Entonces hay un par en ese eje, ¿ya? Entonces aquí nos dice el TD, que es torque desarrollado, es el par mecánico promedio que desarrolla la armadura de un generador. La máquina de impulsión debe generar debe suministrar una cantidad de par igual, pero en dirección opuesta, para mantener la armadura girando a la velocidad constante, ¿ya? Entonces, este también es un concepto físico que ustedes entiendo que lo vieron, que el torque es, bueno, aquí es igual a la potencia sobre la velocidad angular. Sí, bueno, ahí está la potencia en función del torque, pero despejando el torque desarrollado es igual a la potencia desarrollada sobre la velocidad angular del eje del motor. O sea, esa es la velocidad angular del eje, no la velocidad angular física que yo veo, no la eléctrica. Por eso más utilizamos esto, ¿no? Por eso les dije M, que significa eso. Entonces, tenemos justamente que aquí es algo importante que hay que mencionarlo. Ya, verán. Como yo les dije, aquí tengo mi armadura. Digamos que yo aquí conecto, bueno, por ponerle voy a poner un foquito. Y aquí hay una corriente. Esta corriente, y debido a este voltaje generado, aparece un torque en este eje, ¿ya? Pero recuerden que yo el eje yo lo muevo, o sea, externamente. O sea, aquí va acoplado y aquí va la máquina motriz. Yo que sé, aquí unas aspas o lo que sea, pero esto le mueve. O sea, ese movimiento rotacional lo transfiero al eje del generador y le muevo, ¿sí? Y ahí se genera y todo lo demás. Entonces, dependiendo de la máquina, pues esta desarrollará una potencia. Entonces, esto se refleja en un torque que va a haber en ese eje, ¿ya? Entonces, obviamente, el torque que yo le estoy insertando aquí con aspas, con turbinas, con acoplado un motor, como les decía, ese torque o sea, esa fuerza que yo le quiero mover aquí el eje tiene que ser mayor a esto, ¿sí?
tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, verán, en el ejemplo que yo les hacía del motorcito que les indicaba en la clase pasada, cuando funciona como generador, yo externamente le aplico una fuerza, muevo el eje y el foquito se prendía. ¿Ya? Entonces, verán, aquí sucede algo interesante. Cuando ustedes tienen un generador y le mueven el eje, obviamente va a inducirse un voltaje como el principio de ley de inducción que nosotros conocemos. Entonces, yo mido, está el circuito abierto, ¿no? O sea, no hay nada conectado. Y mido, hay un voltaje, ¿ya? Entonces, al momento de yo conectar una carga, existe un efecto como que se frena el eje de la máquina. ¿Y eso se debe a qué? A que, como les digo, aquí la máquina desarrolla un torque que está opuesto al torque que le estoy yo impregnando externamente. Es como una resistencia que aparece a eso, ¿ya? Entonces, por eso es que les digo que el torque que genera esto tiene que ser al menos el torque que va a desarrollar la máquina, porque caso contrario no va a generar, porque el eje es como que quedaría quieto. Pero si yo logro hacerle girar, por eso digo, o sea, el torque que yo externamente le suministro al eje tiene que ser al menos el torque que va a desarrollar la máquina, porque caso contrario no va a girar y no va a generar, ¿sí? Y como digo, verán, es interesante esto. Bueno, lastimosamente en el laboratorio es donde uno puede visualizar eso físicamente. Y lo que sucede es esto, pero en el laboratorio nosotros tenemos, bueno, ahí en el laboratorio tenemos aquí nuestro generador DC, ¿ya? Entonces aquí sale energía eléctrica más menos, y aquí está nuestro eje. Y está acoplado aquí con un motor asimismo de DC. Este también es un motor, también DC. Este es un generador DC, ¿ya? Entonces es interesante ver eso, ¿verdad? Como les digo, cada máquina viene con su velocidad nominal, ¿ya? Las RPMs. Entonces aquí digamos que este generador es de 1000 RPMs. Entonces yo cojo el motor, le alimento eléctricamente y le hago para que justamente aquí haya las 1000 RPMs y le hago girar al eje del generador. Y como digo, pues acá vengo con el multímetro, mido voltaje y listo, ¿ya? Luego, cuando yo conecto aquí una carga, ¿sí? Yo puedo escuchar y puedo también verificar aquí con el tacómetro. Puedo verificar que al momento de conectar cargas, aquí se escucha que la máquina es como que se va frenando, o sea, como que se frena un poco, ¿ya? Se frena y veo aquí la velocidad ya no está a 1000 RPM, sino está, yo que sé, en 900 RPM, ¿ya? Si aumento más carga, eso es decir, le exijo más corriente, va a desarrollar más potencia la máquina. Entonces el torque que se opone al torque aplicado va a ser mayor, es decir, el efecto de frenado es mayor y la velocidad disminuye. Entonces aquí lo que debería de hacer es compensar eso. Entonces tengo que suministrar más voltaje aquí para que haya más velocidad y obviamente llegar a los 1000 RPM. Y por eso es que en cuanto a generación hay ese efecto. Cuando ustedes conectan cargas es como que hay un efecto de frenado, porque el torque que desarrolla la máquina es opuesto al que yo le estoy suministrando. ¿Ya? Es opuesto, porque cada acción tiene una reacción, como ustedes saben. ¿Ya? Entonces, hay ese efecto de frenado. En la actualidad, en los sistemas de generación hay un sistema más complejo, que es un sistema que se conoce como enlazo cerrado, donde yo voy identificando ciertos parámetros de mi sistema, voy midiendo, por ejemplo, aquí. Digamos aquí, ahí tengo un sensor de velocidad. Entonces voy aumentando a carga, veo que se frena la máquina, entonces aquí inyecto más voltaje para que se acelere y llegar a las condiciones nominales. O lo mismo acá, censo aquí la corriente, entonces aquí voy detectando la corriente, en función de la corriente también le digo, dale más velocidad para trabajar en condiciones nominales. Entonces, es interesante esa parte de control. Pero como digo, o sea, pasa ese efecto de freno. Por eso es que el torque que yo le aplico a la máquina tiene que ser al menos el torque que desarrolle el generador, porque caso contrario no voy a generar nada. ¿Estamos claros?
No sé si tienen alguna pregunta. Como digo, lastimosamente no se puede, y no podemos probar esto porque esos equipos están en el laboratorio, entonces no se podría probar eso. Pero más o menos les explico cómo sucede. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Bien. Entonces, miren que aquí el torque desarrollado, si ustedes reemplazan lo que es la potencia, y quedaría potencia sobre omega m, entonces reemplazando todo, miren que desapareció la omega m, y aquí se puede ver que el torque que desarrolla la máquina depende de qué, de la constante de la máquina, del flujo por polo y de la corriente de la armadura, ¿sí? Como primera parte, ¿ya? Bien, entonces vemos que depende de la corriente de la armadura, por eso es que acá es muy claro eso, ¿no? De que la corriente de la armadura, mientras más grande es esta corriente, pues el par desarrollado por esta máquina va a ser mayor, ¿sí? Entonces es más que evidente eso. Ya. Vamos ahora a acordarnos algo y justamente para ver las características de magnetización de la máquina de corriente continua, ¿sí? Y luego pues hacemos un par de ejercicios. Primero que la FEM inducida en una máquina de corriente continua depende del flujo por polo y de la velocidad de la máquina, como ya lo había indicado, ¿sí? Sin embargo, vamos a considerar aquí que vamos a mantener la velocidad. Generalmente sucede eso. En las máquinas, pese a que, como yo les digo, o sea, si le hacen girar más rápido va a generar más voltaje, o sea, si vimos esa dependencia. Pero sin embargo, esa variable generalmente se mantiene constante. O se procura. ¿Por qué? Porque como ya hablamos de sistemas físicos reales, la máquina, como tiene partes rotatorias, los fabricantes diseñan para justamente una velocidad. Si ustedes superan esa velocidad, prácticamente la máquina empezaría a tener daños en sus partes mecánicas, vibraciones, etcétera. Por eso es que, por ejemplo, los carros de Fórmula 1, o sea, ellos, eh, por ejemplo, esos motores están diseñados y todos los sistemas giratorios están diseñados para trabajar a velocidades grandes, ¿sí? Si ustedes un carro normal, digamos, le llevan a esas velocidades, esos carros simplemente se van a dañar algunas partes porque no está diseñado para esas velocidades, para esas vibraciones van a empezar a zafarse cosas, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, en ese ejemplo, están diseñados para trabajar a una velocidad. Puedo, digamos, tranquilamente trabajar a velocidades menores de esa velocidad nominal. Claro, porque más bien ahí no estoy en unas condiciones extremas, estoy trabajando sin problema. Pero si ustedes le hacen trabajar sobre las condiciones nominales de velocidad, entonces obviamente van a empezar a haber vibraciones, etcétera, y hay afectaciones en las partes mecánicas, ¿ya? Entonces, por eso, como digo, SAP generalmente en las máquinas, hablando en temas de generador, se procura trabajar a esas velocidades. Y más de, por ejemplo, en los generadores de alterna, que en algún momento los debemos de mencionar. Ahí es más que claro que hay que trabajar a una velocidad específica, porque la frecuencia del voltaje generado, pues depende de esa velocidad. Por eso justamente les hacía énfasis en esa ecuacióncita donde aparecía el NM es igual a 120F sobre P. Y les decía, eso es bien importante porque se utiliza bastante en máquinas de alterna. Y les decía ahí que depende de la velocidad de las máquinas, mucho de la frecuencia de alimentación, hablando en términos de motores, pero en generadores al revés. La frecuencia del voltaje generado depende mucho de esa velocidad, por eso es que siempre se procura trabajar a esa velocidad constante, o sea, siempre tener un sistema de control de que exactamente llegue, yo que sea a las 1000 RPM, como les decía. Acá en las máquinas de DC, como no es alterna, es DC, digamos, sí podría teóricamente hacer trabajar a diferente frecuencia,
pero lastimosamente aquí igual tenemos que trabajar debido a las limitaciones mecánicas a una velocidad. Podría trabajar a velocidades menos, pero ahí nos podría sacar la potencia total de la máquina. Entonces, por eso más bien siempre igual trabajar a una velocidad de la máquina constante. Entonces, pese a que sí se puede variar teóricamente, pero en la práctica, digamos, lo mantenemos constante. Por eso ahí defino esta constante K1 que se vendría a ser K1 igual a omega 1 por Ka. ¿Sí? Porque esas dos, como son parámetros constantes, voy a dejar expresado como una sola constante, ¿sí? Entonces aquí se puede ver claramente que el voltaje inducido depende de directamente del flujo por polo que existe en la máquina. ¿Sí? Es lo que decimos en primera instancia. Por otro lado, el flujo por polo depende de la fuerza magnetomotriz o el flujo producido por los polos magnéticos depende de la fuerza magnetomotriz que suministra la corriente del devanado de campo, porque si hablamos aquí de campo, pues ese es el que va a generar un flujo por polo. Si tenemos imanes permanentes, ese flujo simplemente es constante y no puedo hacer nada más. ¿Ya? No puedo hacer nada más. Pero generalmente, si hablamos de generadores, debería de tener devanado de campo para justamente poder controlar el flujo por polo. Entonces, en esa expresión, miren que el flujo por polo depende de la corriente de campo, porque ya habíamos visto, ¿no? O sea, la fuerza magnetomotriz de una bobina que es igual al número de espiras por la corriente, ¿ya? Entonces, el flujo que va a producir una bobina va a depender de eso, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el flujo por polo, pues es igual a una constante por la corriente de campo. Por lo tanto, reemplazando esto en el voltaje, vemos que el voltaje también va a depender de esa corriente, es decir, a mayor corriente, mayor voltaje general. ¿Sí? Ahora, ahora sí, aquí viene la parte que quiero que ustedes recuerden. Como nosotros sabemos, pues la máquina de corriente continua está hecha de materiales magnéticos, ¿ya? Tanto el estator como el rotor. Por lo tanto, es un circuito magnético también, como los hemos analizado, donde aquí tiene un entrehierro, como ustedes ya conocen, ¿no? Hay un entrehierro. Como también ustedes recordarán, si bien es cierto aquí el flujo depende de la corriente de campo, es decir, no pensaría tener una variación lineal, pero como estamos hablando de que tengo un circuito magnético real, obviamente, ¿qué va a suceder? ¿Qué hablábamos cuando magnetizamos un material magnético? ¿Qué decíamos ahí? ¿Quién recuerda? ¿Qué me pueden decir? Cuando yo estoy magnetizando un material magnético, ¿qué pasa? ¿Siempre la variación es lineal? Eh, Hasta un cierto, creo que iba creciendo lineal y después se llegaba a saturar. Exactamente, ya. Eso es interesante porque aquí viene y justo la curva que aparece, mira. ¿Ya? Verán, ustedes se acuerdan que yo tenía la famosa curva BH. Entonces, H era como yo ir alimentando una bobina y voy viendo qué pasa con el campo magnético de un material. Entonces, todos los materiales magnéticos tienen cierto comportamiento que es lo mismo. O sea, la forma es la misma en todos los materiales. Que yo voy aumentando la corriente y aumenta el campo magnético linealmente. Pero llega un punto donde el material, o bueno, donde esta curva tiene una desviación y se satura. Es decir, el material, por más que yo le vaya poniendo corriente eléctrica a la bobina, no se va a magnetizar. Y eso también lo explicamos desde un punto de vista desde la teoría molecular, que lo que yo les decía es que cualquier material está conformado por moléculas magnéticas que están desorientadas, cuyo campo magnético resultante es cero. Cuando yo le incido un campo magnético, estas tienden a orientarse en función de ese campo magnético.
Entonces, mientras más intenso es ese campo magnético, yo a esas moléculas les logro orientar cada vez más recta y de esa manera justamente incrementa el campo magnético. Pero llega un punto en donde ya las moléculas quedan totalmente alineadas y por más que aumente, digamos, corriente eléctrica, no va a pasar nada porque ya están alineadas, ya no tienen a dónde más. Entonces, obviamente, el material se satura. Entonces, es el comportamiento de todos los materiales. Claro que hay materiales que, digamos, esta saturación es más alta o más baja, ¿no? Todo depende, como digo, ya del material en sí, pero la curva es muy similar. Entonces, aquí habíamos definido también una región lineal y una región, digamos aquí, no lineal, y la región de saturación. Entonces, hay máquinas que trabajan justamente en la región lineal y aquí hago énfasis en eso porque justamente, mire, aquí matemáticamente yo he dicho que el flujo por polo puede variar linealmente con la corriente, por ende el voltaje también. Pero esto se cumple, esas expresiones que están ahí justo se cumplirían en la región lineal de la curva de magnetización de los materiales. Más allá de eso ya no. Entonces hay que considerar eso, ¿sí? Por lo tanto, la relación de voltaje con el LA, que depende de la corriente IF, también, ¿no es cierto?, va algún momento a presentar la misma curva. Y esta curva, miren, aquí está la curva que se obtiene para un generador. Miren, aquí tienen la corriente de campo, tienen la FEM inducida, sin carga, en vacío. Ya estamos analizando en vacío. Entonces ustedes, por ejemplo, ahí, digamos, le hacen girar a velocidad constante, como decíamos. Luego empiezo a inyectar la corriente de campo, entonces ya aparece campo y empieza a aparecer un voltaje inducido. Entonces voy incrementando la corriente de campo y voy a ver que esta curva va a empezar a desviarse y luego se satura. Entonces ya por más que incremente la corriente de campo ya no se va a inducir más voltaje. Ya eso es lo que quiero que se aclare. Entonces miren que la curva que se obtiene aquí es interesante. ¿Por qué? Porque es la curva que se asemeja bastante a la máquina, perdón, a la curva BH, que es la curva de magnetización de los materiales. Entonces, por eso es que se conoce también esta curva de magnetización de una máquina de corriente continua, ¿sí? Y es la misma curva BH, o sea, depende del material, o sea, es lo mismo que se obtiene, ¿ya? Pese que aquí no estamos graficando campo versus intensidad de campo, sino aquí estamos graficando voltaje inducido versus corriente de campo, pero sin embargo se refleja la misma curva de magnetización, ¿ya? Y es algo lógico, ¿no? Porque no puedo irme con las cosas hacia el infinito, o sea, siempre se va a saturar. Y ahí es lo que vemos. Igual podemos observar, miren, el punto de deflexión, la región lineal y la región de saturación, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues, es interesante eso, ¿no? ¿Ya? Em, Estas curvas de magnetización generalmente aparecen en todas las máquinas eléctricas, ¿ya? O sea, en las características de las máquinas aparecen exactamente esto y es interesante porque viene de un concepto básico, ¿no? O sea, ustedes deben de tratar de asimilar del por qué se obtiene eso, por qué el voltaje no incrementa hacia el infinito si incrementa la corriente de campo, ¿sí? Entonces, ya ustedes lo correlacionan justamente con, con la curva de magnetización y esa curva de magnetización se refleja en toditas las máquinas. ¿Alguna pregunta?
Ya. Hay otra característica que veo, perdón, que quiero que observen ustedes aquí en esta gráfica. ¿Cuál es? Con respecto a la que les dibujé acá. ¿Qué es lo que pueden ver ahí? ¿Qué es lo que puedo ver ahí? Con respecto acá está bien claro, hasta ahí está encerrado también. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lineal? ¿Qué es lineal? Ya, más allá de eso, bueno, de las características de la parte lineal, el punto de flexión y la zona de saturación, perfecto. Eso sí, y eso ya lo comenté. Pero algo adicional que quiero que vean ahí. Está clarito ahí, algo adicional que está con respecto a la otra curva. Una línea adicional del Bueno, entrellano. pero bueno, esa línea simplemente es para un poco ver que hay una región lineal, pero no, aparte de eso, ¿qué más queda ahí? Una intersección. No, no, se olvídense de esa línea que está ahí, que solo quiero que se fijen en la curva. ¿Qué más pueden ver ahí? Está clarito ahí que aparece adicional. Que la una inicia en cero y la otra no. Exactamente, es lo que quería que note. La anterior inicia en cero, esta no. Aquí empieza un voltaje que se conoce como voltaje residual. Y eso sucede ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, todos los materiales magnéticos tienen esa capacidad de retener cierta cantidad de flujo magnético, ¿sí? Que era el flujo residual. Ya, ¿se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, aquí, si ustedes energizan, claro, empieza en cero, pero luego desenergizan, o sea, quitan la energía, esto no regresa a cero, sino queda por aquí, que este era el flujo residual que les decía, ¿sí? Ese es el flujo residual. Entonces, es porque los materiales tienen esa propiedad. Entonces, para que regrese a cero, tenía que darle una energía para que esto baje a cero. Y ahí tenía la curva de histéresis que también habíamos analizado, ¿sí? Entonces, aquí también miren que se puede entender lo mismo. Y aquí desde un inicio le dibuja ese flujo residual que generaría un voltaje residual, porque obviamente la máquina aquí siempre está funcionando. Entonces siempre va a haber ese flujo residual, ¿ya? De alguna manera. Entonces, es lo que quería que tomen en consideración. Por otro lado, estas curvas se pueden obtener sin problema. ¿Cómo? Pues a través de justamente lo que yo les dibujaba. Ah, no, esto todavía no quiero que vean. Ya. Aquí yo les dibujaba, miren, la armadura, ¿no? Y acá tengo el campo. Entonces, yo obtengo esa curva aquí simplemente poniendo un voltímetro entre estos terminales y acá controlo la corriente de campo. Voy a poner así en esta simbología. Tengo una fuente de voltaje variable, entonces como que voy incrementando el voltaje desde cero y también va variando directamente la corriente de campo y por ende va a variar el voltaje. Entonces simplemente es como hacer eso, ¿no? Empiezo en cero, luego cada 0,5 voltios voy aumentando el voltaje, mido corriente y mido el voltaje generado aquí. Y así sucesivamente. Y luego tengo una tabla y con esa tablita lo que hago simplemente es graficar y obtendríamos justamente la gráfica que tendríamos aquí. Lo que hay que tomar en cuenta es algo interesante, que la curva que yo obtenga siempre debe de ser en una misma dirección. ¿A eso a qué se refiere? Es que si yo empiezo en 0, voy incrementando 0, 0,5, 1, 1,5, 2, etcétera, así sucesivamente. Si voy incrementando así y voy tomando, registrando los datos, ese es el orden donde yo debo de ir registrando los datos. Yo no puedo decir, por ejemplo, llegué a 1,5 y digo, chuta, me olvidé de anotar el valor anterior y bajo a 1. No, porque en diferentes direcciones se obtienen
diferentes curvas y no se solapan. Y eso se debe a la histéresis. Es decir, yo obtengo una curva cuando subo y obtengo otra curva cuando bajo. Es decir, por ejemplo, voy desde cero, como les digo, voy registrando, yo que sé, 20 datos hasta llegar al voltaje nominal. Perfecto, yo registro esos datos y cojo y gráfico. Y luego empiezo desde el voltaje nominal, empiezo a bajar y voy tomando así mismo datos. Voy tomando datos y voy a ver que las curvas no son las mismas. Si ustedes grafican, no van a ser las mismas. Y eso se debe justamente a la histéresis, al retraso que tiene justamente el campo con respecto a la variación de la intensidad de campo, que eso lo habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado justamente cuando obtienen la curva característica. Bueno, esto en el laboratorio también lo hacíamos, pero también vamos a ver si es que aquí lo alcanzamos a hacer, al menos en el MATLAB, porque sí podríamos probar, porque hay una máquina de DC. Entonces, no se debería de alguna manera pues obtener la misma curva por la histéresis. Entonces, siempre hay que tener cuidado aquí, tomar la curva siempre yendo en una misma dirección. Si voy incrementando la corriente, voy decrementando la corriente. ¿Ya? Eso es lo que quería mencionarles de alguna manera. ¿Qué más? Bien. Aquí se obtiene una expresión que también la sabemos utilizar bastante, que como hemos visto, la máquina o el voltaje generado de la máquina depende bastante de la velocidad de la máquina. Como yo les dije, esa velocidad generalmente es constante. Pero en ciertas aplicaciones o en ciertos casos muy particulares, se puede trabajar a una diferente velocidad. Entonces, justamente para evitar el entrar en saturación o cosas por el estilo. Entonces, más adelante en los diferentes tipos de máquinas, de generadores, perdón, ahí vamos a ver algo respecto a eso. Entonces, se puede trabajar a otras velocidades para justamente evitar entrar en saturación. Entonces, para ello, como los voltajes, digamos, son directamente proporcionales, eh, al voltaje inducido, perdón, el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad, entonces yo puedo establecer esta relación y puedo determinar los voltajes a cualquier otra velocidad. ¿Sí? Siempre que cuando estés trabajando teóricamente pues en la región lineal. ¿Sí? Y tendríamos esa expresión. Bien, entonces vamos ahora pues a hacer unos pequeños ejemplos de aplicación. Antes de eso quisiera tomarnos unos 10 minutitos de descanso antes de continuar. ¿Sí?